Hola, buenos días. Estamos en el Club de Lectura del IES Politécnico. Yo soy Carmen del Valle, soy profesora de Lengua Castellana y Literatura, y ellos son parte del alumnado que ha leído la obra propuesta para hoy, que era La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. En primer lugar, Philippe Claudel es un escritor, es un cineasta francés, y esta es su sexta novela, se publica en 2005 y pues tuvo muchísimo éxito, pero no me gustaría tomar la palabra porque yo creo que aquí somos muchos los que queremos participar y dar nuestro punto de vista acerca de la obra que hemos leído. ¿Alguien quiere avanzar un poquito de qué trata la obra? Cuando quieras, como te he escuchado decir así, cuando quieras, Alba. Pues la verdad es que es un poco difícil lo que es explicar la obra sin decir ninguna parte clave que luego te vaya a destripar el mensaje. Pero principalmente yo creo que para una persona que vaya a empezar a leerse la obra, lo que habría que decirle es que es una obra sobre un hombre mayor, un hombre así anciano, que va con una niña pequeña, su nieta, y va viajando desde lo que es al principio él viene desde su lugar natal hasta una ciudad totalmente desconocida, y ahí tiene que hacerse cargo con las adversidades y también con lo que es su nieta. ¿Por qué? ¿Por qué se va él? Vamos a contextualizar un poquito. Al principio se va porque nunca se especifica realmente dónde está situado él, pero te lo puedes imaginar por lo que te cuentan. Y es porque él vive en un pueblo, todo el mundo se conoce en ese pueblo, es muy familiar, y hay una guerra. Y el pueblo, básicamente, pues se destruye, y al final tiene que huir los pocos que hay, y él coge un barco y se va a esta ciudad. Y tiene que afrontar la ciudad también con la barrera del idioma, que es una cosa muy complicada, porque él no sabe dónde está y no sabe relacionarse con la gente que hay alrededor, porque es una ciudad grande y con mucha gente y es un ambiente muy distinto. ¿Cómo es la acogida? A ver, vamos a narrar un poquito. ¿Alguien quiere destripar algo de...? Ánimo, chicos. La verdad es que fuera de lo que son los especialistas en donde se aloja, la acogida que tiene es horrible, porque va a vivir temporalmente como unos apartamentos, y ahí hay dos familias que hablan su mismo idioma pero no son para nada empáticas con él, ni los padres, ni las madres, ni siquiera los hijos lo tratan de buena manera. Ahí discrepo porque le dan de comer, ¿verdad? Sí, pero... ¿O no le ayudan? ¿No crees que no le ayudan? Son de su país. Le dan de comer, creo que era por respeto, porque era más mayor. Por la cultura. Entonces por la cultura la madre le llevaba siempre la sopa, pero es que a veces ni le miraba a la cara. En la obra explican explícitamente que en su cultura los mayores, por así decirlo, la gente más joven tiene que darles de comer siempre. ¿Y le reprocháis en algo al país que acoge a esos migrantes? ¿Cómo funciona la organización? ¿Qué veis en esa organización? ¿Cómo veis ese país de acogida? ¿Cómo está descrito? ¿Parece que tiene recursos? Recursos sí, pero creo que no se trata también como debería. ¿Por qué? Pues porque... Si le das a tabaco o no. Sí, O sea, el vicio, ¿no? Solamente le da tabaco. Claro, él estaba realmente solo, no tenía a nadie, solamente a su nieta y a... Una nieta de 10 días, según nos dice, ¿no? Y al hombre que se hizo su amigo, que se escondió. Y Y es que tampoco le explican realmente cómo integrarse en esa sociedad. O sea, él llega de fuera, no tiene el idioma, no tiene nada prácticamente y no sabe cómo integrarse, no sabe cómo funciona
no sabe ubicarse en el sitio. Entonces es muy solitario. Yo creo que se podría hacer como una comparación con un perro, literalmente, porque le dan comida, le dan hogar y ya está. O sea, es como un perro para ellos, pero... Y además un perro con cría. Porque nos imaginábamos la escena cuando intentan cambiar a la nieta, ¿no? O cuando le da de comer, nosotros pensamos, ¿qué bebé más bueno? El bebé no llora, el bebé no protesta. ¿Con quién se encuentra? Vamos a narrar algo más. ¿Qué le pasa en su pequeña aventura, el periplo, cuando sale de ese centro de acogida? Bueno, decide que tiene que... Un poquito fuerte para... Decide que le tiene que dar el sol a la niña, entonces sale a dar un paseo y se encuentra en un banco enfrente a un zoológico, me parece, a el señor Bark, que se sienta a su lado y le empieza a contar su día, aunque el señor Lin no entienda nada porque solo sabe decir buenos días. Entonces, a partir de ahí se van encontrando más días que el señor Lin sale a pasear y se van haciendo amigos, al punto de ¿Cómo que... se pueden hacer amigos si cada uno habla un idioma y no entienden nada? Por la convivencia, la compañía del uno del otro. Por la compañía. Pero tampoco usaba muchos gestos, ¿no? Bueno, pero el estar solo en un país que no conoces, por lo menos tener a alguien que esté ahí hablando contigo y teniendo en cuenta también es algo que importa. Y porque aunque no se entendía el uno al otro, los dos sabían cómo se sentía el otro. Entonces, ¿Cómo podían sentir? pues los dos se sentían mal porque el señor Bach también había sufrido una pérdida de su mujer. Entonces, no es la misma situación, pero los dos se encontraban en un punto de su vida que no era bueno. Los dos parecían que estaban de duelo, ¿no? Estaban sufriendo un duelo. Y además el señor Bark tiene ese remordimiento porque cuando era joven participó en la guerra que ahora sigue luchando el país de origen del señor Lin. Entonces ese arrepentimiento, esa culpa hace que se preocupe más por el señor Lin y se termina haciendo amigo de él. Hay algo en esa relación como muy emotiva, ¿no? Cuando el amigo le regala ese vestidito para la nieta, y nosotros decimos, pero qué conmovedor, ¿no? Es un señor que no conoce de nada, que le produce un regalo y él intentando conseguir esos cigarrillos para... ¿Qué? Que eso, al final el señor Lee le estaba regalando el tabaco al señor Bar porque sabía que fumaba, entonces para tener un hecho de consideración con él, y al final el señor Bar se lo devuelve regalándole el vestido para la nieta. ¿Cuáles son los momentos así que os han gustado mucho de la novela o por qué creéis que es aconsejable? A partir de cierto momento, dentro de un ratito podemos hacer spoiler, que yo creo que también es interesante. Avisamos cuando lo vayamos a hacer y a partir de ahí, quien no quiera escuchar, que no escuche. Pero yo creo que da mucho juego también dar un poquito la clave del final, ¿no? Que si no se dice parece que se pierde. ¿Cuáles son los momentos que vosotros destacaríais o algo que os haya gustado? A mí me pareció muy emotiva la escena cuando están los dos mirando al mar y empiezan a llorar porque el señor Lin recuerda su país natal y el señor Bark le cuenta, aunque no lo entiende, que estuvo en esa guerra y que se siente culpable de toda la gente que está muriendo ahora mismo. Están los dos llorando y muy bonito. ¿Hay algún otro momento que os haya gustado? A mí me gusta mucho la escena cuando están en el restaurante y empiezan los dos a intercambiarse la foto de su familia, de su esposa. Y claro, ellos no entienden nada del idioma, pero saben que al intercambiar la foto, a lo mejor es porque la persona de la foto con la que están, a lo mejor ha fallecido. Y claro, los dos dan en el clavo y es una cosa muy bonita. Otra escena que me gustó mucho es cuando el señor Lin se duerme porque le dan un tranquilizante
y termina soñando que está con el señor Bach en su pueblo natal y le enseña todas las casas, la convivencia, le da de comer, dan un paseo por el bosque y terminan en este manantial con 5 afluentes que al final simboliza a dónde van a ir todos y cuando la gente muere, es donde van a limpiar. Era que bebías el agua de ese manantial, entonces los recuerdos malos se iban y tú al morir solo recordabas las cosas buenas que te habían pasado en la vida. Ese sueño es maravilloso y a veces premonitorio. ¿Qué iba a decir? Que a mí también me parece muy emotivo el momento en el que él va al médico y también le ofrecen ver cómo está su nieta. ¿Pierde la custodia de la nieta? ¿Qué? ¿Pierde la custodia de la nieta? No es un Cuando spoiler. empecemos con el spoiler. Vale, es que... Un momentito. Wow. Nieves. No es un momento concreto, pero es verdad que la amistad de los dos, por mucho que el idioma, o sea, la barrera del idioma, es verdad que en todo momento se ve que según se van conociendo y según se van viendo ellos dos, como que se compenetran, Sí. sus emociones Sí. se juntan y Sí. los dos saben dónde está el otro viéndolo y empiezan a aprender cómo se comunican de manera no verbal. Sí, se produce como una sincronía entre los Claro. dos, que dices, qué magia hay entre estos dos personajes. Claro, y ya cuando llegan a los objetos se solidifica Ujú. ese vínculo. Ujú. Entonces me parece muy buena la progresión que tienen los dos. Ujú. Y otra cosa que quería comentar, no es una escena en particular, es cómo el señor Lin cuida de su nieta. Como, aunque él no tenga fuerzas para seguir adelante porque ha perdido a su hijo y a la mujer del hijo, intenta seguir adelante por la niña. Intenta comer por la niña, la alimenta, la viste, le canta la canción para que ella Uy, ese sienta momento de la canción sienta es... todavía que está en su pueblo y él así esté más cerca de él. Me parece muy bonito el cómo intenta seguir adelante para cuidar de su nieta, que es lo único que le queda. Sí. Pasamos al spoiler. Avisamos que viene spoiler. En esta novela nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, yo aconsejo no leer nada. Hemos escuchado aquí mucho, es verdad, pero a pesar de todo, la novela te mantiene en tensión hasta el final. Y ahora viene el spoiler que aconsejamos, si no lo han leído, que corten aquí y después de la lectura aconsejamos que vean a partir de aquí, porque hay gente que finaliza la lectura y no descubre esto. A ver, ¿qué decimos? ¿Cuál es el spoiler? El spoiler es que la nieta del señor Lin en realidad es una muñeca, no es una niña de verdad. Exactamente. Y eso yo creo que la mayoría de la gente lo descubre cuando otro spoiler atropellan al señor Lin Sí, señor. y la muñeca sigue intacta, al igual que cuando en su pueblo natal la bomba estalló donde estaban sus padres y encontró a la nieta, a la muñeca, también sin un rasguño. Porque, vamos al inicio de la novela, nos describe que están los hijos muertos, la muñeca sin cabeza y él coge a su nieta de 10 días, ¿no? Y entonces descubrimos que en realidad serían bebés. Claro. ¿Y eso qué nos hace cuando descubrimos que el señor Lee en realidad... Que nos hace que si volvemos a leer la obra nos demos cuenta de todos los detalles que nos ha estado dando. ¿Y cuáles son esos detalles? Pues, por ejemplo, que la niña no se queja, es muy buena, no sé, muchísimos detalles con lo que te da. La burla de los niños, de los vecinos, ¿no? De los que compartían el mismo habitáculo, que os lo decimos, ¿cómo están permitiendo que juegue con esa niña tan pequeñita? También y cuando iba por la calle o cuando estaba sentado, es verdad que la gente hacía énfasis en fijarse en él y luego se fijaban en la niña. Y yo digo, ¿por qué la gente se fija tantísimo en la niña? O sea, claro, es que la mujer... Y entonces, Y porque cuando lo llevan al un centro, poquito más alto. cuando lo llevan al centro, Sí, le dejan a la niña. exactamente. Y entonces nosotros ya pensamos en qué tipo de centro lo han recluido. Es un centro psiquiátrico. ¿Y vosotros pensáis que la muñeca, la niña, era necesaria?
Yo creo ¿Qué que función sí. cumple? ¿Qué función Yo creo que cumple? sí, porque como ha dicho, ella le ayuda a seguir adelante. Él muchas veces, muchos días, cuando recién llega y está en el centro con las demás familias, se obliga a comer por la niña y se obliga a salir a la calle por la niña. Y que también es un símbolo de lo único que le queda, o sea, la única conexión que tiene él con su pueblo y con lo que había allí, porque aparte del recuerdo no tiene nada más, entonces es importante. También que él vive por ahí para la niña, que si no fuera por ella, yo creo que no seguiría adelante. ¿Y qué futuro le imagináis al señor Lee en ese final? Porque ya que hemos hecho spoiler, ya vamos. ¿Cómo lo imagináis ahora? Que ha sobrevivido a ese accidente. Porque es duro, ¿eh? A mí me gustaría mucho que... ¿Puedes cerrar la puerta? Muchas gracias. A mí me gustaría mucho si le diésemos continuación al final que el señor Lee se fuera a vivir con el señor Bach, que se ve que tiene dinero y que no le importaría que vivieran juntos y cuidaran a la niña. Porque aunque lo hayan metido en un centro psiquiátrico, el señor Lee realmente no es peligroso ni hace nada. No veo por qué tiene que estar en un centro, como cualquier otra persona que la puede cuidar normal. También es un alegato y una defensa con enfermedades mentales, ¿no? ¿Hasta qué punto etiquetamos a los demás? O sea, un señor mayor con una muñeca en la mano, paseando, vistiéndola, llevándola al médico. Y por otro lado, nosotros hemos empatizado tanto con el señor Lee que decimos, por favor, que no le hagan nada, por favor, que no es peligroso. ¿Y eso cómo lo podemos conseguir en la sociedad de hoy? ¿Qué se les ocurre? Concienciando a la gente desde un principio. Y también la lectura de este libro, ¿no? La lectura de este libro abre mentes. Creo que hay alguien que quiere añadir algo más. ¿Nadie? Agradecemos mucho la lectura y les invitamos, por supuesto, a que participen en nuestro club de lectura y que no dejen de leer nunca. Y agradecemos a todos los que han disfrutado de esta lectura y a vosotros que nos estáis escuchando. Buenas tardes.